Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Tuve que hacer una pausa, un alto en mis videos y actividades diarias porque, como ustedes ven ahí, ha sido publicado en la página oficial del DEMRE, www.demre.cl, ejemplos de preguntas de la nueva prueba de transición. Y llevábamos esperando bastante esta entrega, digamos, ¿ah? Para saber más o menos y orientarnos un poquito cómo va a ser esta nueva prueba de transición, y por eso me pareció importante que le dediquemos un video a hacer este análisis, ¿ya? Para ver qué cambios tenemos, qué cosas importantes podemos encontrar acá. Y la publicación comienza, bueno, ustedes la pueden revisar después con más calma. A mí lo que me parece interesante es que podamos darle una mirada, ¿cierto?, a los elementos más importantes y que nos van a servir para preparar la prueba de transición de mejor forma, porque lo que teníamos hasta el momento era nuestra referencia de la PSU, ¿cierto? Por lo tanto, estábamos mirando ese tipo de preguntas, mirando ese tipo de textos que aparecen, pero aquí vienen algunos cambios y eso es lo que nos interesa para poder ir mucho más al hueso a la hora de prepararnos mejor, y eso es lo que queremos. Mira, veamos aquí, démosle una revisión. Dice, los textos de referencia. Es importante destacar las características que hacen que los textos que aquí se presentarán sirvan de modelo, ¿ya? O sea, eso quiere decir que de alguna forma los textos que nos presenten son ejemplos claros de que algunos muy similares nos van a aparecer tanto en los facsímiles que comencemos a trabajar como en la eventual prueba de transición real. En primer lugar, dice, se trata de textos en los que el lector podría ser un joven como tú. Esto está dirigido a los postulantes, alumnos de cuarto medio o quienes la dan por segunda o tercera vez, no sé, la prueba en general, si ya dieron la PSU y quieren dar la prueba de transición. Se cumple con el objetivo fundamental de que los textos representen una experiencia de lectura cercana y semejante a las que llevan a cabo en situaciones reales. Ya, dice personales, sociales y educativas. Esto es una pista no menor, cabros. ¿Por qué? Porque los textos que se elijan para la prueba de transición deben estar, dice ahí, cercanos a tus experiencias de lectura. Por lo tanto, hay una enorme variedad de textos que estaban en la PSU y que probablemente van a desaparecer para la prueba de transición. Sobre todo algunos de carácter poético, algunos textos especializados. En rigor, lo que busca, yo creo, la prueba de transición es que ustedes se entrenen con textos que están trabajando en el texto de estudio, en clase o en redes sociales o en los periódicos, es decir, información, dice ahí, cercana y semejante. O sea, en ese sentido, la prueba de transición debiera tener en cuenta que los tipos de textos que nos van a poner ahí deben ser cercanos a nosotros los lectores de cuarto medio o de repetes, que lo van a dar una vez más. Dice, es importante considerar que jóvenes como tú leen en muchos contextos y con muchos fines. Cuando navegas por internet, en redes sociales, claro, ¿viste? Cuando estudias, cuando trabajas, cuando haces actividades colaborativas, en fin. Por lo tanto, las situaciones de lectura son tan diversas, dice, que los nuevos textos van a tener en cuenta esos elementos, ¿ya? Esto es importante, me llama la atención y me gusta que sea así, porque eso quiere decir que los tipos de textos que van a elegir para la prueba de transición no deberán tener una complejidad tan alta, porque se escaparía un poco de los textos que tradicionalmente nosotros trabajamos en clase. Segundo lugar, dice, el formato conservará la mayoría de las características que tiene la fuente original. Mira, atención, estructura, diseño, orden. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera el texto que nos aparezca en la prueba de transición va a ser sacado exactamente igual y puesto en la prueba. Eso es interesante porque en algunas ocasiones son extractos o se le hace alguna modificación, ¿ya? Esto está bueno, esto me gusta. Yo he notado que hay textos de la PSU que han sido modificados para presentárselos al postulante, ¿ya? Esto quiere decir que no van a cambiar, debieran ser igual. Dice, esto apunta a la meta de representar experiencias de lectura reales y de la vida cotidiana. Claro, si los modificamos, no dejarían de ser tan reales o tan cercanos. Por otra parte, dice, es importante mencionar que sí se hicieron adaptaciones para asegurar que los textos fueran pertinentes culturalmente y que se usaran referencias adecuadas para los lectores chilenos.
Ya, esto también me gusta y me llama mucho la atención porque si el contexto es situado, si los textos que yo voy a leer son cercanos a mí, naturalmente deben estar vinculados con mi medio social y cultural y con mis experiencias de vida, ¿ya? Dentro de mi barrio, de mi población, de mi villa, de mi ciudad, de mi país en este caso, porque la misma prueba se va a aplicar en todo Chile, ¿ya? Esto es importante porque permite asegurar mayor equidad en el acceso a la información del texto. Esto es discutible. Esto es discutible, dice, sin depender de experiencias o conocimientos previos. Esto está discutible, chiquillos, porque resulta que la prueba de transición y el modelo nuevo con el cual se construye este nuevo instrumento, uno de los puntos es llamar a la equidad. De hecho, lo conversamos en un video que te puedo dejar por ahí, cuando hablamos de cómo era la PSU, ¿cierto? En condiciones tradicionales. Y el hecho de que mencione esto tiene que ver, cabros, con la posibilidad de que cualquier estudiante, no importa el contexto educativo en el que se encuentre, pueda acceder a estos textos, ¿ya? Y eso es discutible, sin lugar a dudas, porque todos los colegios enfrentan realidades distintas. Entonces, de alguna manera, la prueba de transición va a tener que tener en cuenta estos elementos, ¿ya? En este sentido, una tercera característica clave es que más allá de que un texto sea informativo, argumentativo o narrativo, los textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, claramente identificables y con destinatarios explícitos. O sea, vamos a poder encontrar de manera mucho más simple o rápida, fíjense, estas tres preguntas que para mí en lo personal, bien digo, son una súper buena clave para entender todo el texto. ¿Quién lo escribe? ¿Quién escribe el texto? El autor. ¿Para qué lo escribe? Propósito comunicativo o intención comunicativa. ¿Y quiénes son los posibles lectores? O sea, un texto narrativo, un cuento, por ejemplo, tiene un lector específico, un niño, un adolescente o un adulto. Depende mucho de la intención comunicativa que el autor le imprima, ¿ya? Lo mismo ocurre con un texto informativo. Algunos son de difusión masiva para toda la población, pero algunos son especializados en ciertas áreas. Por lo tanto, me parece interesante este punto que aparece ahí en el párrafo, porque nos habla de que la prueba de transición está tomando bastante en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Y eso podría ser considerado un poco más justo dentro de todo. Ya sabemos que esto tiene sus bemoles. Ya, esa es la puerta de entrada. Aquí está lo interesante y que fue publicado la semana anterior, todos los miércoles me parece mucho, sí, todos los miércoles, el DEMRE va a estar cargando en su página modelos de pregunta. Comenzaron con matemáticas, la semana pasada nos tocó a competencia lectora y apareció un texto con dos preguntas. Pregunta de la semana, dice aquí, de competencia lectora. Quinto concurso literario juvenil de Cañete, poesía y narración breve. Ya es una especie de texto instructivo de un concurso, ¿cierto? Está facilito, quienes pueden participar, modalidad. Yo en este sentido, chiquillos, no quiero leer el texto, quiero que nos vayamos un poquito a la revisión de preguntas y su resolución, muy similar a lo que hacemos en esta serie de videos que comenzamos a revisar un formato PSU y que en lo personal a mí me parece súper interesante porque nos va a ayudar a entender cómo responder y cómo hacerlo de la mejor forma, ¿ya? Si tú ya te leíste el texto la semana pasada, bueno, vamos a las preguntas y a su resolución y a la propuesta que te hace el DEMRE de cómo responder. Y eso es lo que a mí me parece más interesante y significativo. Mira, aquí están las dos preguntas que nos compartieron la semana pasada. Pregunta número 1 dice, ¿cómo deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre? ¿Cómo deben presentarse? ¿Ya? Lo primero que a mí me capturó la atención y que yo dije, wow, esto no es menor, y yo creo que ustedes también lo notaron, es que si esto es el modelo oficial que nos propone el DEMRE, ya, esto está aquí de pana porque nos han quitado, cabros, la alternativa E. Nos quitaron la alternativa E y ahora solamente nos tenemos que desenvolver en 4 opciones, A, B, C y D. Por lo tanto, de un 20% de probabilidades pasamos ahora a un 25%. No es malo. Menos alternativas, hay menos posibilidades de error, ¿ya?
Fíjense, qué interesante esto porque de alguna manera lo hace un poquito más simple. ¿Para qué estamos con cosas? Mientras más alternativas, más complejo puede ser, ¿ya? Y la número 2 dice, ¿qué función cumple el punto 2 del texto? ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos dos tipos de preguntas bastante especializadas. Una que se vincula mucho más a la búsqueda de información literal, ¿cierto? ¿Cómo deben presentarse las copias? Es probable que yo la respuesta la encuentre aquí, por ejemplo, en modalidad. ¿Cómo se entregan? Dice poesía y narración breve en mapuzungún y castellano, 2 tramos de edad entre 14 y los 16. Se podrán presentar un trabajo único, modalidad, idioma y tema libre. Ah, no, estoy leseando, aquí está, mire, no. Hay un punto específico, ¿ve? ¿Te das cuenta que ir al texto y navegar por él me da las papas aquí? ¿Cómo deben ser presentadas las copias? Y ahí dice número 5, ¿cómo presentar? En un sobre cerrado se incluirán 5 copias firmadas con seudónimo e identificando la edad de cada una de ellas, ¿ya? ¿Me obliga a que sean en castellano y mapuzungún? No, porque yo puedo elegir la modalidad. Redactado en 14 folios de una sola cara. Firmados con un seudónimo del autor. Aquí hay una pista. Firmado con seudónimo. Rotulados con datos personales del autor. No me lo pide. La sé. Está facilita, pues literal. Vamos a ver qué después nos dice el DEMRE sobre esto. Pregunta 2. ¿Qué función cumple el punto 2 del texto? Punto 1, punto 2. Por eso me quedé con la idea del número 2, porque aquí me fui al 2 al tiro. ¿Se dan cuenta que lo visual a uno se lo engaña? ¿Qué función cumple el punto 2? Bueno, si yo leo el punto 2, probablemente voy a descubrir rápidamente que ese punto, ese párrafo me habla de la modalidad, de cómo yo puedo, de qué modo puedo enviar mi texto a participar del concurso. ¿Las bases legales del concurso? No, porque las bases legales están más bien en todo el texto, ¿ya? ¿Características de los trabajos? Sí, por ahí va. ¿Qué característica tiene que tener? ¿Qué modalidad voy a presentar? Los temas, no, porque los temas son libres, po. ¿O no? Espérate. Si es un concurso literario, narración breve, poesía, no me habla tanto de la temática. Formato de entrega, no, el formato de entrega está aquí en el cómo presentar, por lo tanto es B, características. ¿Ve? Qué lindo, 2 correctas al tiro. Miren, lo que yo destaco aquí rapidito es que de alguna manera, si lo pensamos bien, el modelo PSU, y algo que me llama la atención que no esté aquí presente, generalmente las preguntas literales tienen una pequeña pista que dice según el texto, o según el párrafo 5, o según el párrafo 3, no lo sé, hay una pequeña pista ahí de dónde puedo encontrar la información, pero aquí no está esa pista porque el encabezado de esa sección me ayuda bastante a orientarme en qué parte del texto puedo encontrar la información explícita, ¿ya? Por lo tanto, la habilidad a la cual yo tengo que echar mano aquí en la pregunta número 1 es la de identificar. Y acá en la número 2 es de síntesis local, si se quiere incluso. Ya yo tengo que tratar de encontrar la idea principal del punto 2. Solo una sección, por eso hablamos de síntesis local. Fíjense, está interesante esto. Espero que todas las semanas el DEMRE nos comience a compartir esta modalidad para que la vayamos revisando. Ahora, lo bonito de esto es que el DEMRE te va contando un poquito, ¿cierto? Esto apareció ayer, chiquillos, o hoy, no estoy seguro qué día hoy, yo estoy perdido en el tiempo-espacio. Pero primero aparecieron las preguntas, ya la semana siguiente, ayer, hoy, no lo recuerdo, me parece que ayer, martes, hoy miércoles, no sé dónde estoy. Aparece la respuesta o la sugerencia, entonces miren, yo aquí desglosé para que veamos, te recuerda el texto, ¿cierto? Y vemos aquí resolución de la pregunta 1. Te da algunas pistas de cómo tú puedes resolver, muy similar a lo que nosotros hacemos en la revisión de los ensayos, y por eso los invito a ver esos videos, chiquillos, porque de ahí ustedes van a sacar muchas estrategias, muchos trucos, muchos trucos de cómo lo podemos hacer para salir exitoso de eso, ¿ya? Dice, estamos en la pregunta 1.
Aquí están las preguntas, recuerden. Vamos a ir una por una porque el DEMRE te entregó primero de la 1 y luego de la 2. Resoluciona la pregunta 1. Este ejercicio tiene como referencia un texto en el que se presentan las bases de un concurso literario, ¿cierto? Cada vez que alguien quiere postular a un concurso, tienen que haber bases. ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no? ¿Ya? Para resolver la pregunta, dice el DEMRE, te recomendamos llevar a cabo dos formas de leer complementarias. ¿Viste? Esto nos sirve. Primero, identificar dónde se presenta la información a la que se refiere la pregunta. Presentación de las 5 copias. Este es el tema que presenta el punto 5 de las bases, cómo presentar. ¿Ven lo que veíamos acá? En la parte 5. ¿Se dan cuenta? Cómo presentar. Más precisamente, la opción correcta corresponde a información literal. Recuérdenlo, la respuesta está en el mismo texto. Yo solo tengo que ir y encontrar en qué parte. ¿Ya? En un sobre cerrado se incluirán 5 copias firmadas con seudónimo. Esa información corresponde a la opción C. Muy bien. ¿Ya? Esa es una manera, que es la que te compartía yo. Llegar al dato rápido. ¿Ya? Y dice, en segundo lugar, para tener certeza completa de haber elegido la respuesta exacta a la pregunta, es importante revisar las otras opciones y descartar. Esa es una súper buena estrategia, cabrón. Muy buena estrategia. Es más, ustedes con su lapicito pueden rayar la opción ahí que no corresponde para estar completamente seguro y marcar la que corresponde sí o sí. ¿Ya? Y lo que hace aquí el formato es hablarte un poquito de cada alternativa, como lo que hicimos hace algunos minutos. Por lo tanto, no nos vamos a detener un poquito en esto porque estas pistas ya ustedes, este truco, usted ya lo sabe y lo aplica en profundidad. ¿Ya? Muy bien. Esto me pareció interesante cuando lo vi. Yo esto lo revisé ahora en la mañana, le di una mirada. Porque te da... ¿qué necesitas saber? Te da como el conocimiento, habilidades, mucho de lo que estamos trabajando en este canal. Por lo tanto, fíjate aquí, lo que tú vas a encontrar en el canal del profe Renato es lo que se alinea directamente con lo que nos va a evaluar la prueba de transición. Por lo tanto, no olvides suscribirte, no olvides compartir. Aprovecho de hacer el proselitismo para que te unas a esta comunidad de competencia lectora, de lengua y literatura, ¿ya? Para mejorar todas tus capacidades. ¿Qué necesitas? Saber y saber hacer. O sea, conocimiento y habilidad. Ojo, es importante. Me han escrito en muchos, me han escrito por Instagram o por el mismo YouTube, comentarios de YouTube. En los YouTubes, si pregunta la prueba de transición, preguntas teóricas. O sea, si hay preguntas teóricas. La respuesta oficial es no. La PSU tampoco las tenía. Pero eso no quiere decir que tú no necesites el conocimiento teórico. Ese truco tú lo necesitas, por lo tanto tienes que darle una mirada también al conocimiento. Por ejemplo, si tú no sabes qué es información explícita. La información explícita o el conocimiento de eso es un dato teórico duro que tú tienes que conocer. Si no lo sabes, no vas a poder aplicar esa habilidad. ¿Qué necesitas saber y saber hacer para responder esta pregunta? Esta pregunta necesita que identifiques información que está en forma explícita. Ya lo sabes, ya lo has aprendido aquí en este canal. Por ello, dice, la habilidad de ubicar información es fundamental. Rastrear, localizar. Tatúatelo en la frente, a ver si lo pongo por ahí. Rastrear, localizar. Oh, perdón. Rastrear, localizar. Porque es la habilidad básica, la comprensión literal, ¿ya? Para este tipo de preguntas debes saber que la comprensión correcta de la información explícita puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. A pesar de su carácter literal, cuando un texto presenta gran cantidad de información, es necesario utilizar estrategias para desarrollar una lectura que pueda comprender todos los detalles. También hemos hablado de esto en otros videos, muy bien. En un video que te dejo por ahí también sobre identificar, rastrear y localizar. Es importante porque necesitamos aplicar estrategias como dice ahí. El uso del lápiz, el uso de un destacador, marcar. O sea, fíjense que en un texto extenso, si me piden un dato, un solo dato, me va a costar encontrarlo si no soy rápido para recordar. Por lo tanto, tengo que usar aquí algún método y yo voy a encontrar el que mejor me acomode, ¿ya?
Por lo tanto, es importante, la clave aquí de esta pista que te da el DEMRE, es que no solo seas capaz de aplicar la habilidad, sino también ocupar estrategias que te ayuden a usar esa habilidad. En este caso dice ahí subrayar, marcar palabras clave, hacer comentarios, anotar a los lados. Yo les he dicho que eso también es súper útil, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a la pregunta 2. Y aquí viene, la pregunta 2 era la función, ¿cierto?, de esta segunda parte, de la modalidad 2. Fíjense, resolución de la pregunta 2. Este ejercicio, dice, tiene como referencia un texto en el que se presentan las bases de un concurso literario. Ya, eso lo sabemos. Primero, como se refiere a un punto específico de las bases, es necesario revisar en detalle el párrafo 2, modalidad. Permítanme volver. Fíjense, por eso es importante, chiquillos, tatúes esto en la frente, es importante entender la pregunta. ¿Qué es lo que la pregunta busca de mí? ¿Qué tengo que hacer para responderla? La pregunta dice, ¿qué función cumple el punto 2? Naturalmente yo debo ir al punto 2. Y la probabilidad de que la respuesta esté solo en este párrafo es enorme. Enorme. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y estar atento a la pregunta, ¿ya? Este segmento explica qué hay que presentar para participar en el concurso, ¿ya? La modalidad. Menciona quiénes pueden participar, menciona las características de las obras, tema libre, original, ¿cierto? Solo en un idioma, no en ambos, ¿ya? Es posible identificar que la función del párrafo es principalmente responder a las preguntas quiénes participan y qué debe presentarse, y con mucho mayor detalle todas las características de la obra. Idioma, tema, originalidad, por lo tanto la correcta era la B. Estábamos bien, ¿cierto? No estábamos tan perdidos. Describir las características de los trabajos que hay que presentar, ¿ya? Bonito, qué lindo. Y acá, obviamente, ustedes lo pueden revisar si no lo hicieron. Te muestra en detalle las opciones descartadas para que entiendas por qué no son correctas, en estricto rigor, ¿ya? Y también te presenta lo que necesitas saber para responder esta pregunta, ¿ya? Pregunta número 2. Esta pregunta necesita que integres información presente en el párrafo e identifiques la opción que representa en forma síntesis, la idea principal de ese párrafo. ¿Te das cuenta? Síntesis local. Esa es la habilidad. Esto corresponde a la habilidad de integrar e interpretar información. ¿Viste? Vamos un poquito más allá, porque tú recordarás que el resumen, la síntesis forman parte del nivel 2 de interpretación e integración de información. En este caso, el ejercicio te pide que integre la información de un párrafo, ¿ya? Como también en otros ejercicios o en otras preguntas puede ser del texto completo. Hay síntesis local y síntesis global. Tienes que tener atención a aquello. Como lector, dice, necesitas inferir o identificar el objetivo de un texto para comprender su tema central. O en este caso lo tenemos que ir haciendo párrafo por párrafo, la idea de tema y subtema, que vamos a tratar también en algunos otros videos porque me lo han preguntado, ¿ya? Y que también nos sirve mucho. Se trata de una estrategia de lectura, dice ahí, que se aplica en todos los contextos de estudio, en todas las áreas del conocimiento, en educación secundaria, en la enseñanza media o en la universitaria, en la educación superior también. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta es una estrategia necesaria, útil y al mismo tiempo que nos sirve como una herramienta para integrar el conocimiento y guardarlo en mi cabeza y en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Ya, está bonito, me gustó que el DEMRE lo haga tan explícito y yo quise hacerte este video porque estoy seguro de que tal vez tú no te vas a dar toda la lata de leerte todo y me gusta que lo revisemos para yo podértelo explicar. Yo imagino que cada 15 días el DEMRE irá liberando nuevas preguntas y las vamos a ir revisando en el canal del profe Renato porque el afán, insisto, es mejorar tus competencias y habilidades en preparación de prueba de transición y lengua y literatura en general. Todo esto mejora tu competencia lectora, tus conocimientos y habilidades en mi disciplina. Para mis estudiantes de cuarto medio y mis estudiantes virtuales también les mando un gran abrazo, un gran saludo. No olviden suscribirse, compartir a otros este canal para que la comunidad crezca y poder
ayudarlos de la mejor manera y lo vamos haciendo sistemáticamente semana a semana, ¿ya? Si tienes alguna duda, te queda alguna consulta, déjamelo por favor en la cajita de comentarios y dale una vuelta también a la lista de reproducción que te dejo donde está el material que vamos generando para preparar la prueba de transición. Un gusto. Nos vemos en un próximo video, chiquillos. Que estén muy bien a preparar la prueba de transición en competencia lectora.